Vamos a la palabra de Dios en Gálatas. Gálatas, Gálatas. ¿Qué carta? La carta de Gálatas. Es una carta dirigida al centro por el apóstol Pablo. Estaba enojadito el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. ¿Y saben por qué estaba enojado? Porque les expliqué los otros días que Gálata no es una iglesia, son muchas iglesias en una región, la región de Galacia. Por eso la carta era una carta circular, que era para varias iglesias. Y parece que algún grupo de cristianos judaizantes, porque en esa época todavía los cristianos eran considerados una secta judía, había llegado allí a las iglesias y estaba como convenciendo a todos los hermanos de que tenían que llevar adelante ciertos ritos judíos para cumplirle a Dios. Y eso iba contra el mensaje de la gracia que les había predicado el apóstol Pablo, que Dios nos había dado en regalo la salvación a través de Jesucristo y que a nosotros nos tocaba la responsabilidad de expresar esa salvación, pero no era por obras, era por fe, y el Espíritu, dice Pablo, le tiene que decir, ¿cuándo recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por la gracia? Les tiene que llamar la atención, porque la iglesia había como entrado esa influencia judaizante y algunos hermanos estaban circuncidándose. Estaba tan enojado el apóstol Pablo que por ahí se le escapa la chaveta y dice, ojalá se cortaran a sí mismos, se castraran los que les dicen que hay que cumplir la ley del Antiguo Testamento de Moisés. La circuncisión, les dice Pablo, es la del corazón. Esa es la que vale, que es la actitud que responde entonces a la gracia recibida. Entonces, le dice esto, ¿no? Ojalá se mutilasen los que los perturban a ustedes, los confunden. Y así comienza el apóstol Pablo en el capítulo 5 a desarrollar esta idea del fruto del Espíritu Santo, que es lo que estaremos viendo, si el Señor lo permite y me dirige bien, a enseñarles en esta noche. El fruto del Espíritu Santo. Es muy interesante el pasaje porque el apóstol Pablo, luego de hablarles que es por gracia, también les dice, bueno, tienen la gracia, pero ahora tienen que andar, caminar, vivir por el Espíritu y no satisfacer lo que antes satisfacían cuando no conocían a Cristo, la carne, el placer, el afecto de la carne, los deseos de la carne. Entonces, el apóstol Pablo les explica a los Gálatas que el deseo del Espíritu está en contra del deseo de la carne y que hay como un combate en nuestras vidas a quien nosotros respondemos. Y les habla de cuáles son las obras de la carne. Allí en el capítulo 5, versículo 19 de Gálatas, dice así, y manifiestas, porque se manifiestan, se hacen visibles, se hacen palpables. Las obras son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y como cosas semejantes a estas, que como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los practicantes de esas cosas. ¿Por qué? Porque dan evidencia, manifiestan de que no están bajo la supervisión, la guía, el gobierno, la dirección del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo estos días que no debemos contristar al Espíritu Santo, que es actuar con un carácter diferente al carácter de Cristo? Que tampoco debemos apagar al Espíritu Santo, que es desoír su voz, su consejo, su dirección en nuestras vidas. Y que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que es ponernos bajo el fluir permanente de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo que se revela en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y hoy nos toca hablar del fruto del Espíritu Santo, porque después de decirle esto, el apóstol Pablo les habla del fruto del Espíritu Santo. En el versículo 22 les dice, mas, a diferencia de las obras de las carnes, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Porque la ley no produce ese fruto. La ley no produce el amor, no produce el gozo, no produce la paz, la benignidad natural, honesta, la bondad, la fidelidad. Al contrario, la ley exacerba nuestros sentidos hacia el pecado, estaría diciendo en la carta a los romanos. Por eso es como que Pablo les dijera a la iglesia en Gálatas y a nosotros: dejen fluir la voluntad de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas. Dejen que se manifieste, permitan que se manifiesten también el fruto del Espíritu. Porque hay una cosa que debemos entender, que ya entramos directamente en la enseñanza, que no se nos habla en plural del fruto del Espíritu Santo, se nos habla en singular. Las obras de la carne, que son varias y se las mencioné, sí son plurales, porque son manifestaciones distintas de la carne, que tiene que ver con nuestra relación con los demás, con nosotros mismos, con la vida, con las cosas que deseamos, fuera de los propósitos de Dios. Son varias, muchas, pero el fruto del Espíritu Santo es uno solo. A ver si me entienden: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Es un solo fruto. Vamos a pensar en esto. Miren, les traje acá una mandarina, recién peladita. Hermosa mandarina, después me la como. Este vendría a ser el fruto del Espíritu Santo. Si ustedes lo cuentan conmigo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Exactamente los 9 gajos de esta mandarina representan los 9 gajos del Espíritu Santo en su fruto en nosotros. Es solo un fruto. Por lo tanto, al aclararle esto, quiero decirles que no tenemos que conformarnos con uno de los gajos. No dice Pablo, quédense con el amor y punto. Sino dice, quédense con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad o fe, la mansedumbre y la templanza. Quiero que todo en ustedes sea manifestado del corazón, del carácter de Cristo. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Después me la voy a comer, es riquísima. Pero ¿me entienden esto que les estoy diciendo? Entonces, no es plural, es singular, lo que significa que todo tiene que manifestarse en nuestra vida, ¿no? Si bien es cierto, por acá tengo un buen ejemplo también. Miren. Rompí la mandarina. Este gajo de esta mandarina no es igual a este. Si ustedes lo observan, es más pequeño que este. Bueno, puede darse en nuestra vida que ciertas partes del fruto del Espíritu Santo sean más manifiestas que otras, pero no significa que de las otras nos tenemos que olvidar. Quizás a esta mandarina la sacaron antes de tiempo y entonces no le permitió desarrollarse pareja. Pero todo lo que es el fruto del Espíritu Santo está en nosotros y debe de alguna manera revelarse. En segundo lugar, lo que quiero decirles es que esto no es mágico. Porque a veces nos confundimos entre dones y fruto, y el fruto del Espíritu Santo. Los dones son varios. Y es por un acto de la decisión de Dios manifestar los diferentes dones del Espíritu Santo puntualmente en nosotros. O hacerlos permanecer cuando hay un ministerio en cada uno de nosotros. Pero el fruto del Espíritu Santo no es instantáneo. Los dones surgen cuando hay necesidades que Dios quiere cubrir dentro de su iglesia para edificarla. Pero el fruto del Espíritu Santo es algo que se va desarrollando en nuestra vida, como se desarrolla el fruto en una planta, como se desarrolló esa mandarina en la planta. Va creciendo, va saliendo primero una flor, después queda lo que va a formar el fruto de esa flor,
y se va creciendo, se va desarrollando hasta que está madura completamente. Así que no es instantáneo. Piensen ustedes qué diferencia hay entre dones, los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu Santo. Los dones son regalos de Dios, son añadidos. Dios los da porque son de Él, como Él quiere. A cada uno reparte como el Espíritu Santo quiere repartir. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es para todos. Todos los hijos de Dios y las hijas de Dios deben desarrollar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es sencillo. Piensen en un árbol natural, como este mandarino, de donde saqué esta fruta, o piensen en un árbol, de esos árboles de plástico que se usan en Navidad. ¿Vieron? Que se les pone las borlas, las guirnaldas, las lucecitas y se le cuelgan los regalos. Eso se hace puntualmente, pero no es natural de ese árbol, que inclusive son de plástico. A veces se usan pinos genuinos, pero no es lo natural del pino todo eso que tiene de adorno. Los dones son adornos, pero el fruto es algo que surge en nosotros del Espíritu Santo que vive en nosotros, que Él desarrolla en nosotros. Entonces no es instantáneo, es un proceso de crecimiento. Se va desarrollando ese fruto de manera gradual en nuestra persona a medida que nosotros le vamos permitiendo que Él se manifieste. Muy bien, lo tercero que quiero decirles es que el fruto del Espíritu Santo es permanente, mientras los dones son temporales. Los dones, como les decía, del árbol de Navidad se cuelgan en diciembre y se pueden sacar o no se pueden sacar, o se dejan o no se... pero el fruto permanece. Si uno quiere saber si un árbol está sano, no mira los adornos. ¿Qué mira? Mira el fruto. Y cuando ve los frutos, dice, este árbol está sano. La misma idea, manténganla para con nosotros. ¿Cuándo nosotros podemos considerar que llevamos una vida de crecimiento sano en Cristo y en nuestra relación con el Espíritu de Cristo que vive en nosotros? Cuando se manifiesta, cuando el fruto se da a luz, cuando empieza a crecer, cuando empieza a desarrollarse. Por eso nunca nos conformamos, siempre queremos que ese fruto crezca y madure. También lo que les quiero decir es que mientras los dones se dan para el servicio, para servir en la iglesia, el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con relaciones, específicamente, con la manera en que me relaciono conmigo mismo, la manera en que me relaciono, primero en la relación que tengo con Dios, luego conmigo mismo y luego con los demás. Por eso debe siempre desarrollarse. Podemos dividir entonces el fruto del Espíritu Santo y en esto que les mencioné: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Podemos dividirlo? Sí. Amor, gozo y paz tiene que ver con nuestra vida interior. Es lo que yo experimento. Amor, gozo y paz, mi vida interior, porque el Espíritu Santo vive en mí. Es mi relación interna con el Señor. Luego viene paciencia, benignidad y bondad, que tiene que ver con mi relación con los demás. Y luego viene lo que tiene que ver con mi carácter de vida. Fidelidad o fe, mansedumbre y dominio propio, o también podríamos decir templanza. Y uno podría decir, y esto ya está, todo esto es lo que compone el fruto del Espíritu Santo. No, saben que puede ser que aparezca una mandarina con más gajos. Por ejemplo, la justicia, que no está mencionada acá, o la sabiduría, que no está mencionada acá, puede ser parte de este fruto del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, ¿qué más puedo decirles, mis hermanos?
Puedo decirles qué es el amor. Puedo decirles qué es el gozo, puedo decirles qué es la paz. El amor es la actitud constante de Dios hacia nuestras vidas, que debe fluir de nosotros hacia todo lo que significa nuestra existencia. Por eso les hablaba de vida interior, es lo que experimento internamente, igual que el gozo, la alegría de vivir, la alegría de disfrutar que soy un hijo de Dios, o la certidumbre de paz aún en medio de los conflictos. La palabra paz es muy interesante, porque la palabra paz a veces se confunde con una persona que no tiene agresividad, y no tiene nada que ver con esto. La paz tiene que ver con pacificación en nuestro corazón. Y es algo que en nuestra vida interior, tanto el amor como el gozo y la paz, tienen que establecerse si Dios quiere ayudarnos a establecernos. Amar a Dios, amar la vida, amarnos a nosotros mismos, mis hermanos. No puedo amar a los demás si no me amo a mí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así lo dice la palabra. Debemos aprendernos a estimarnos, a sentirnos valiosos. ¿Sabés lo que vale tu vida para Dios? Estuvo dispuesto a dar a su hijo por vos. Imagínate lo que valés. Estimate, mi hermano. Hay gente que vive despreciándose. Y eso no honra a Dios. Eso no es humildad. Humildad es cuando sujeto lo que soy bajo la voluntad de Dios. Pero despreciarme a mí mismo es decirle a Dios, mirá, vos te equivocaste en elegirme. Yo tengo un juicio mejor que el tuyo hacia mí mismo. Hay gente que se ve como una porquería, como una basura. Eso no es parte de la vida cristiana en absoluto. Eso es acusación del diablo. Vos podés tener fallas, podés tener errores, podés equivocarte, pero tenés también la oportunidad de pedir perdón y renovar tu deseo de ser diferente y entregar tu vida al Espíritu Santo para que te haga diferente. Y decirle a Dios, Dios, gracias por verme con una estima tan grande. Qué preciosa que es tu estima en mi vida. Yo quiero vivir conforme a lo que creo que vos me estimás. Y esto ayuda al Espíritu Santo a que manifieste su fruto en nosotros. Amor, gozo. Celebra tu vida. Sí, yo sé que tenés problemas. Yo también tengo problemas. Todos tenemos problemas. Algunos en mayor escala, otros en menor escala. Pero que no, eso no te quite el deseo de celebrar tu vida. Festejá que sos un hijo, una hija de Dios. Levantate cada mañana y decís, Señor, gracias. Gracias porque soy parte de tu reino. Porque como oré antes, te ha placido hacer de mí parte de tu reino. Hay que aprender a celebrar la vida. No hay que dejarse aplastar por las circunstancias. Hay que sobrellevar las circunstancias. Hay que ponerlas, echarlas sobre Cristo, como nos enseña la palabra de Dios. Y la paz, que es la seguridad interna de saberme parte de la familia de Dios. Soy un hijo de Dios, por lo cual estoy seguro, esto es paz, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor de mi vida. Eso es paz, estar seguro en Dios. Amor, gozo y paz. Paciencia. La ciencia de la paz, diría un hermano, Pablo. La ciencia de la paz es aprender a contener nuestros impulsos y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay gente que es leche hervida. Yo soy de saltar mucho. Enseguida no me queda el enojo, enseguida lo disipo, pero uno tiene que aprender a decir, para este sentimiento, esta agresividad, esto que es de Dios. No, esto es mío, es obra de la carne. Vieron que leí lo de las obras de la carne, ¿no? Ira,
pleitos, celos, contiendas, disensión. Yo no soy de pelearme con nadie, pero soy ahí, como se dice, lo confieso, porque no me da vergüenza, porque estoy siendo redimido por Cristo y transformado, porque en medio leche hervida, enseguida. Pero enseguida me calmo también por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Entonces debemos aprender a confesar esto. ¿Vieron que no me dio vergüenza confesárselo a ustedes? Porque veo cómo Dios me ha cambiado. Y cada vez que reacciono rápidamente, enseguida, perdóname, Señor, perdóname, controlame, Señor, guíame, Señor. Y eso ayuda muchísimo a que el Espíritu Santo nos haga sabrosos en su fruto. También paciencia, benignidad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad es la actitud dulce, ser más dulces. También allí tenemos que aprender. Y sé dulce con las palabras, sé dulce con los gestos, sé dulce con los abrazos, con los saludos, con el cariño. Hay que aprender también a dejar que el Espíritu Santo manifieste esa dulzura, esa benignidad en nosotros, que no es lo mismo que bondad, que es lo otro. Bondad es la generosidad, es cuando alguien es generoso en todos los sentidos, generoso en todo lo que tiene, sea material, pero generoso también en todo lo que tiene espiritual, la persona que está atenta permanentemente a hacer bien, a dar bien en todos los sentidos a los demás. Y luego finalmente terminan los tres que tienen que ver con el carácter. Les dije fe o fidelidad. Tiene que ver con esto, más con fidelidad que con fe en cuanto a nuestra relación con Dios. Ser fieles, fieles a nuestras convicciones, fieles a nuestras decisiones, fieles a nuestros compromisos, fieles en el servicio, fieles en la administración de nuestra vida, de lo que tenemos, fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, fieles, fidelidad, tiene que ver con un corazón que es fiel hacia uno mismo. Yo no puedo ser fiel hacia otros si no soy fiel hacia mí mismo, hacia mis convicciones. Yo siempre digo que una persona que adultera no engaña a la otra persona, se engaña a sí mismo, engaña sus propias convicciones. Por eso, como consecuencia, engaña al otro. Luego tenemos mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Dice la palabra de Dios que Moisés fue el hombre más manso que había. Pero cuando uno lee, Moisés, cuando vio a un egipcio, un soldado egipcio maltratar a un judío, de un puñetazo lo mató. Va a decir que era Moisés, era agresivo. Pero la mansedumbre, ¿qué es? Es someter la agresividad, la fuerza, para usarla correctamente. Y así aprendió Moisés, como un caballo, ¿no? Cuando se lo doma, bueno, Moisés aprendió a ser domado por el Espíritu de Dios para ser un instrumento de bendición para el pueblo. Y finalmente tenemos el dominio propio, que es donde podemos controlar nuestros pensamientos. O templanza. Un cuchillo templado es un cuchillo que se pasa por el fuego y ya no se desafila ni se oxida. Templanza tiene que ver con cuando yo paso por una prueba y no desisto de lo que soy, de lo que creo, de mis convicciones por causa de esa prueba. No reniego de lo que soy. No reniego de mi Dios, no reniego de los demás, no reniego de mí mismo. Hay gente que pasa y dice, yo no tengo solución, yo no cambio más. No es cierto, te estás mintiendo. Podés cambiar, podés hacer tu vida sabrosa, podés tomar dominio. Esto que estoy pensando, ¿es lo que Dios me dice? ¿Es lo que Dios quiere para mí? ¿Es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga, diga, actúe? No, esto no tiene que ver con lo que Dios quiere. Entonces, yo no lo quiero tampoco. A la basura. Y de esa manera vamos adquiriendo el ejercicio y el desarrollo del fruto del Espíritu Santo. Bueno, no voy a hablar más, porque hay quien me reta. Si hablo de más,
más tiempo. Simplemente quiero decirles esto. Podemos ser recontra mil sabrosos y hacer nuestra vida de algo bien, pero bien sabroso, si es que dejamos que el Espíritu de Dios geste en nosotros el carácter de Cristo. Espero haberles servido en esta noche de manera útil y animarles, porque si el Espíritu Santo vive en ti, el fruto del Espíritu se va a manifestar en ti. Ya vas a ver. Y una cosa más. Hablando de plantas y de fruto, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros las ramas. Si alguno lleva fruto, mi Padre lo podará para que dé más fruto. Uy, 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 en qué lío los metí, ¿no? Pero la poda es una poda de amor, es una poda sabia. ¿Y sabes qué? Cuando el Señor ve que en alguna de estas áreas nosotros nos estamos empequeñeciendo, entonces el Señor nos mete en un lugar en donde nos enfrentamos con la necesidad de desarrollar lo que Él es. Y entonces crece el fruto y se madura. Bueno, no te quejes tanto en las pruebas. Asimilalas para que se desarrolle para la gloria de Dios un fruto delicioso en este mundo.